tenga mucho cuidado, que no le peguen, no pegue, cuidado con los gordos, cuidado con los baches, cuidado con los agentes de tránsito. Manejar en Monterrey es un deporte extremo, serenidad y paciencia, mucha paciencia, como decía Calimán en aquella serie radiofónica tan hermosa. Hoy tenemos un muy interesante programa de un municipio que hará unos 50 años sufre una gran transformación porque se va a establecer ahí una refinería y esto cambia toda la vida cotidiana del pueblo. Y para que nos hable, no de esto, que es muy interesante, luego lo invitamos para ver el desarrollo urbano y cotidiano de Cadereyta, Jiménez Nuevo León en los últimos 50 años. Vamos a hablar de un tema histórico y que verdaderamente nos quedamos asombrados de la cantidad de médicos que ha dado Cadereyta y que han actuado ahí, y además también, lógicamente, están los médicos relacionados con las epidemias. Está con nosotros Emma Montemayor, mejor conocida como la Condesa Mont, y le vamos a preguntar, la primera pregunta, ¿quién es Emma Montemayor y por qué la Condesa Mont? Bueno, pues muy buenas tardes, maestro, muchas gracias por la invitación. Y sí, desde luego, pues esto de la Condesa Mont surge ya pues prácticamente casi 20 años. Por ahí cuando investigaba los orígenes de mi familia, llegaba un maestro de Chicago, el maestro Tom Moroles. La familia era de Guadalupe y cada año venía a buscar todos los orígenes también de su familia y pues prácticamente siempre que venía estábamos con otra compañera investigando igualmente del municipio de Apodaca, Doralí Elizondo, y ella nos decía con esa franqueza, decía, bueno, discúlpenme, pero yo cuando vengo no sé cómo se llama. Dijo, pero yo nada más observo que ustedes cada vez que vengo hablan de los alférez, de los virreyes, de los condes, de toda esa gente, ¿verdad?, que se vino a poblar el Nuevo Reino de León. Dijo, a ver, ¿usted qué investiga? Le decía yo, bueno, pues yo soy Cadereyta, pues le voy a poner la Condesa de Cadereyta. Y a Dora Lilia le puso la Condesa de Apodaca. Y así se queda. Y entonces de ahí surge, ¿verdad?, el Condesa. ¿Y desde cuándo inició esto de la investigación histórica y genealógica? Bueno, una cosa me fue llevando a la otra. Precisamente en este año, maestro, estoy cumpliendo ya 20 años, si Dios quiere, después del día 20, 22, 23. Recuerdo vagamente, inicié allá por el año 2003. Sobre todo la investigación de los orígenes de mi familia, los Montemayor, de ahí de Cadereyta. Y lógicamente van a llegar a Diego de Montemayor y hablar al canto invariablemente, ¿no? Así es, efectivamente. Mi padre, bueno, en paz descanse, de ahí surge, ¿verdad?, toda la genealogía que viene, sí, en línea directa de Diego de Montemayor a través de su hija Estefanía, pero pues como genealogista va uno investigando las ramas colaterales, como decimos, y surgen, ¿verdad?, ya los otros ascendientes de otros pobladores, ¿verdad?, que a final de cuentas, pues siempre digo, son los mismos, ¿verdad?, que fundaron este nuevo reino de León, hoy Monterrey. Y se da una imbricación ahí de todo el mundo y resulta que todo el mundo salimos primos o parientones, aunque sea lejanos, ¿no? Así es, efectivamente, sin querer vamos a dar exactamente a los mismos personajes, increíblemente, sobre todo lo que es el apellido Garza, ¿verdad? Así es, definitivo, ¿no? Eso es muy prolífico, ¿verdad? Definitivamente. Exactamente, así es. Bueno, es que aquellas gentes en aquellos tiempos también eran buenos para tener hijos. Sí, pues fíjese, imagínese mi abuela materna, Ofelia Ríos, fueron 20 hijos los que tuvo. Ahí en Cadereyta, 11 que vivieron, ¿verdad?, muchos años, hasta edad ya longeva, vamos a decir, porque ya casi algunos de 90 años, pero nada más imagínense ahora, si nos retomamos para atrás, pues nada más todos los que eran, ¿verdad? Una cantidad enorme. Bueno, como este programa va a tratar de epidemias de activos médicos de Cadereyta, antes de empezar el tema, porque nos lo van a preguntar luego, ¿por qué de los locos de Cadereyta? ¿Por qué se habla de los locos de Cadereyta? Bueno, pues por ahí hace poco, como lo comentábamos hace ratito, surgió ahí una anécdota, ¿verdad? Que viene más bien de Linares, ¿verdad? Yo siempre atribuía a que el por qué decirle los locos era por la consanguinidad, ¿verdad? Sí. Y digo, y no nomás en Cadereyta, como lo comentábamos en otros pueblos, pero en Cadereyta sí se daba mucho el que se casaran las familias entre ellas mismas, primos hermanos. Y de ahí pues surgían los detalles, ¿verdad?, por la cuestión consanguínea. Pero por ahí, así rapidito, es
una anécdota que me platicaron hace poco, que resulta que venía un camión con varias personas de allá, un camioncito de Linares con varios enfermos hacia Monterrey, y tuvieron ahí creo que un incidente, un choque, algo así. Y al momento de que van y los entrevistan, como que pensaron que eran de Cadereyta y lo publican, ¿verdad? En el periódico, creo que El Porvenir, creo que en los años 20, y se toma con que eran los locos de Cadereyta. Bueno, por ahí como que surge de eso, ¿verdad? La realidad, sí, ha comentado esa anécdota, donde venía un camioncito que traía a estas personas perturbados sus facultades mentales, los traía al hospital de Monterrey. Entonces, al llegar a Cadereyta, hacen un accidente y salen corriendo todos, ¿no? Y pues entonces a pescar, así con todo respeto, pues, a pescar a los locos, ¿no? Y la nota sale, pues pescaron a los locos de Cadereyta, y ahí, entonces de ahí se queda, a no ser que la gente de Linares se vaya a sentir, ¿verdad? Porque eran los locos de Linares, pero bueno, ahora está muy en boga y siempre la gente dirá eso, y eso ya no te lo quitas, ¿no? No, lamentablemente no, pero bueno, ya se costumbre. En realidad, digo, yo no nací en Cadereyta, soy de Monterrey, digo, nací en Monterrey, pero toda mi familia es de Cadereyta, y sin embargo, cuando me ven a veces me dicen, ay, tú eres la de los locos, pues, y les digo, pues ni modo, ¿qué hago, verdad? Pues ya para qué discute uno. Bueno, y hablando de epidemias, ¿qué antecedentes hay de las epidemias aquí en Nuevo León? Porque ya ven que tuvimos la del COVID tan tremendo que nos paró hasta la vida, ¿no? Que bueno, en realidad hay que dar gracias a Dios que todavía estamos aquí para contar esa situación. Y bueno, ¿qué se puede decir de las epidemias? Las epidemias existen, vamos a decir, desde época de Cristo, y epidemias muy, muy pesadas. Aquí lo que fue en el Nuevo Reino de León se tienen registros también muy antiguos. Vamos a decir desde el año 1798 que surge la epidemia de la viruela. Pero sin embargo, ya desde antes, desde 1661, me ha tocado ver en algunos casos, sobre todo en Saltillo, en los indios, era muy comúnmente ver los registros de lo que era el tabardillo, el famoso tabardillo, que eso luego lo vamos a ver en Cadereyta en los años como de 1750. Hasta que esa enfermedad actual sería conocida como... Bueno, de hecho, lo poco que yo he investigado sobre el tabardillo es que aparecen unas manchas como moradas, ¿verdad? Entonces le atribuyen a que la sangre se contamina, vamos a decir, y entonces sí. Por ahí estaba explicando una persona que probablemente esto también se derivaba de lo que fuera algún mosquito tipo dengue, sí, pero no es muy certero. Muy certero. Así sí, es. La cuestión es que no había un sistema inmune en la población indígena. Así y eran atacados por estas virus o bacterias que incluso trajeron los colonizadores. Así es, efectivamente, sí. Y en lo que conlleva a Monterrey, que es 1798, que es la viruela, pues sí, tuvieron demasiadas muertes. O sea, por ahí estuvo el párroco, era un padre, era Fray José Antonio de la Vera y Gálvez. Sí. Él fue el que implementó, vamos a decir, un método para poder curar a toda esa cantidad de enfermos. O sea, que había, en aquel entonces se habla de que fueron casi 500 enfermos, según los registros que están en el archivo histórico de aquí de la ciudad de Monterrey. Y fíjese que llama la atención porque casi los que mueren son gente de nivel alto, de clase media alta. De los ricos. Exactamente. Entonces, ahí vamos a decir que de esa cantidad son como casi 400 los que pagan su funeral, y los otros, la otra parte son los que pagan. ¿Cuál sería la causa que ahora sí le pegó? Dirían en la novela, en la telenovela, los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Es curioso, y en realidad sí, se supone, ¿verdad?, que por la cuestión también de la higiene y de muchas cosas o comodidades en tu casa, claro, ¿verdad? Pero bueno, así se llevaron los ricos. Ya hemos pasado un par de imágenes, está la iglesia de Cadereyta. ¿De qué trata? Bueno, precisamente, bueno, sí ya está muy avanzado. Ya es la viruela negra, pero ya estamos hablando del año de 1882. Sí. Así es. La viruela negra, bueno, pues sí, efectivamente llega en esa época, hay demasiadas muertes. Por esa época existían algunos médicos muy, pero muy importantes en Cadereyta, como lo fueron el doctor Moisés Knapp. Anterior a esto, pues estuvo todo lo que fue el cólera. Por ahí ahorita voy a compartirles algunas cosas. Lo comentamos. ¿Y cuáles son los antecedentes, así ya las primeras epidemias que se realizan ahí en Cadereyta? Bueno, la primera vamos a decir la del tabardillo, que le comentaba, la de 1754.
Luego surge muy importante en 1833 lo que es el cólera. Se vuelve a repetir en 1849. Y ahí hay un caso muy interesante, maestro. Me gustaría hacer el comentario sobre ese médico porque es un dato que siento que a lo mejor muchas personas no lo conocen. Llega más o menos en la época que es la invasión norteamericana en México, que es el doctor Juan H. Mears. El doctor Juan H. Mears se establece en Cadereyta. El apellido se escribe como Mears. M-E-A-R-S. Mears. Juan H. Mears. Este médico, de hecho, llega aquí a Monterrey, se establece en Cadereyta y gracias a él, la gran mayoría de los que se enfermaron en Cadereyta, algunos periódicos hablan de cerca, aquí estamos viendo precisamente el periódico, hablan de cerca de 2,000 enfermos y nada más de esos 2,000 fallecieron 20. Caray, pues, a mí me queda un poco la duda, le voy a decir por qué. Lamentablemente no tenemos el libro original de las defunciones de Cadereyta de ese año, pero sin embargo, en otros antecedentes de otros documentos, pues ahí estuve yo sacando. Pero aún así en estos periódicos, que precisamente este es un periódico del año de 1849, donde habla de todo lo que hizo este médico, pero no nada más en Nuevo León, también estuvo en Durango. Pero ¿qué medidas tomaba para ese porcentaje muy interesante? Por ahí tengo algunas cosas, precisamente que este doctor implementó unos polvos, así dicen en las informaciones, y él recomendaba en el atole echar esos polvitos, vamos a decir, para poder que la gente se aliviara, se curara. Inclusive en aquel entonces el alcalde de Cadereyta, don Guadalupe Sada Delgado, por ahí no sé si tengamos la foto de don Guadalupe Sada, él precisamente solicita, vamos a decir, al gobierno de Nuevo León que los apoye, desde luego, o sea, con víveres, con otras cosas, porque como que era en esa época, pues había bajado la cuestión de todas las... Exactamente, Guadalupe Sada Delgado en aquel entonces era el alcalde de Cadereyta. Y entonces él de hecho se hace muy amigo de este médico. Entonces él facilita por medio del gobierno de Monterrey la ayuda para poder prepararte esa sustancia. Lamentablemente no la revela él, pero hace la aclaración que el doctor Bernardo Fouga, que estaba aquí en Monterrey, es el que conocía de hecho de ese medicamento. Entonces ahí estoy pendiente porque tengo que seguir investigando si en realidad Bernardo el doctor Bernardo es el que revela de qué se componía. Pues lo interesante es saber qué era. Exactamente. Puede servir en la actualidad. Así es. Inclusive le quiero comentar, maestro, que en esta época, por ahí le mandan una carta, don Guadalupe Sada le manda una carta al gobernador José María Parás, donde le dice que le va a mandar esos polvitos para poder que se prevenga de toda esta enfermedad del cólera. Y curiosamente, pues muere el gobernador, muere en 1850, pero no muere de cólera como algunos lo dicen. No. Dice disentería. Entonces su acta de defunción dice disentería. Entonces por ahí mucha gente atribuyó que había muerto de cólera. No. Y aparte de don José María Parás y Ballesteros, padecía de problemas estomacales y una serie de cosas. Los corajes que hacían también en la política, en la realidad. No lo dude. Así es. Y bueno, este es uno de los doctores muy importantes de Cadereyta. Y estos, Bernardo Fouga, estos son doctores de acá en Monterrey que auxiliaban allá al doctor allá en Exactamente, Cadereyta. así es, exactamente. Él estaba claro que también mucho le debemos esto al doctor Pascual Constanza, ¿verdad? O sea, porque él también apoyó voy a decir una cosa, hay el Consejo de Salubridad, unas expresiones de Gonzalitos no muy favorables a Constanza. ¿Ah, sí? Sí, que dice que pues, la primera escuela de medicina, pero que en 2 años no les enseñó más que los huesos de la cabeza. Hay una crítica muy fuerte de apoyar, porque por eso estamos aquí en Viernes de Historia y aquí revelamos lo que nunca se dice luego, porque luego nos quieren dar la historia como recetas, así, esto es, no, hay que ver también los otros puntos de vista y luego pues de dónde lo sacamos nosotros, pues de los documentos. De los documentos, así es. Efectivamente. Ahora bien, la epidemia de cólera fue muy fuerte allá por los años 30,
1830, 40, sí. en la cual se hablaba del cólera grande y del cólera chico, ¿verdad? Pero en este orden de cosas, vemos que en muchos pueblos les pegó el cólera tremendo, aquí en Monterrey, en Agualeguas, en Sabinas, en todos lados. Y uno de los remedios era salirse de los pueblos, exactamente, irse a los ranchos. Pero de esto vamos a hablar dentro de un momento aquí en Viernes de Historia de la Grillotina. En Blindaje Total somos los expertos en blindaje automotriz. Contamos con una planta de producción ubicada en Apodaca, en donde ofrecemos servicios de blindaje para vehículos ejecutivos y de traslado de valores. Tenemos disponible un amplio taller de servicio ubicado en San Pedro Garza García, en donde realizamos todo tipo de mantenimiento en cualquier unidad blindada. También contamos con un inventario de unidades blindadas en venta, tanto nuevas como seminuevas. En Blindaje Total nos interesa atenderte. Estamos a la orden para asesorarte y apoyarte en tus requerimientos de blindaje. Contáctanos en nuestra página web www.blindajetotal.com o en nuestras redes sociales con el nombre de Blindaje Total. Qué interesante programa ese que tenemos ahorita con Emma Montemayor, la condesa Mont, que nos explica de las epidemias y los médicos en Cadereyta, pero vemos una
vertiente de investigación histórica que está medio abandonada, no mucha gente estudia la historia de la medicina en Nuevo León. Así es, efectivamente. Bueno, han habido algunas personas, entre ellos el doctor Luis Cavazos, por ahí le mando un saludo, ¿verdad? Si nos llega a escuchar, pero en realidad casi no es un tema muy que llame la atención, no sé a qué se deba. Lamentablemente lo que es el municipio de Cadereyta dentro de la historia y de los libros que se han hecho casi no hablan mucho. No, sí, en general de Nuevo León tenemos algún texto del doctor Hernán Salinas Cantú, hay otro de Leticia Martínez Cárdenas, Consejo de Salubridad. Claro, de Gonzalito sí hay muchos libros, pero habla en lo global de todas las aportaciones de este brillante personaje nacido en Guadalajara y nuevo leonés, ¿verdad? Ilustre, verdaderamente. Pero volvamos a esto del cólera. ¿Cuándo se presenta el cólera por primera vez ahí en Cadereyta? ¿Cómo lo combaten? ¿Qué médicos están ahí? Bueno, precisamente llega a Cadereyta primero, fue en agosto de 1833, casi a la par de lo que fue acá en Monterrey y en algunas de las áreas circunvecinas. Y precisamente en esa época, ahorita que comentábamos del doctor Pascual Constanza, él en parte apoya junto con el doctor Gonzalitos. Inclusive un año antes de que llegara esta epidemia del cólera, el doctor Pascual Constanza solicita que a todos los niños, no sé por qué se le ocurriría, ¿verdad? Porque siempre me he cuestionado eso, solicita que todos los niños, vamos a decir, de las haciendas, los lleven a que le pongan, pero más que nada era por la viruela, ¿no? La vacuna de la viruela, sí. Los famosos puces, como les decían. Bueno, la vacuna, entonces ahí yo pudiera catalogarlo como, hablando de la viruela, como si hubiera sido la primera vacuna de viruela en los niños, porque ya ve que sí, después se empezó a llevar en que las escuelas tenían era obligatorio sí. la vacuna de la viruela, lo recuerdo muy bien. Entonces, bueno, y en aquel tiempo también existía un médico italiano llamado Francisco Serpentini. Casi no hay mucha información de este médico. ¿Por qué? Porque en algunos documentos inclusive lo hacen llamar como médico charlatán. Bueno, algo sabía, porque también algunos de estos que andaban, que luego sí eran algunos charlatanes que ni título ni habían estudiado, pero se les llamaban en aquellas épocas prácticos o inteligentes en medicina, ¿verdad? Así es, los famosos prácticos, así es. Y bueno, y hablando lo mismo del cólera, lo que también ahorita comentábamos, de que las personas no pudieran tampoco de salir mucho de las casas, hay un documento muy interesante también donde solicita el gobierno que nadie haga reuniones en grande como lo que estamos llevando lo del COVID. Sí, claro. Ese era el consejo, ¿verdad? Pues también en aquella época era lo mismo. Es para evitar el contagio, definitivamente. Pero principalmente, pues bueno, fue el doctor Pascual Constanza, Gonzalitos y doctor Juan H. Mills. Son los más conocidos. Hubo también otro, pero ese casi no hay mucha referencia, que fue el doctor Brown. Así es. Ahora, ¿qué otros, qué actuaciones tenía la gente o los médicos? ¿Qué recomendaciones les daban en esta cuestión del cólera? Porque verdaderamente fue una epidemia muy fuerte. Sí, demasiado fuerte. Bueno, fíjense que más adelante, inclusive, pienso yo, a causa de esa situación, porque en realidad hubo demasiadas muertes, que es más, hasta solicitaron a algunos pobladores de las haciendas hacer un campo santo en cada una de las haciendas, porque no se daban abasto con la cantidad de muertos. No voy a decir prácticamente Cadereyta, sino lo que fue Monterrey y otros pueblos. Solicitan, porque no había suficientes campos santos. Imagínense entonces cómo estaría la cantidad de muertes. Bueno, pero más adelante inclusive hay un estudio sobre el doctor Esteban Tamés, que es casi contemporáneo a Gonzalitos. Y él lo mandan para que haga un estudio sobre el motivo por el cual había tantas epidemias, sobre todo esas fiebres muy cambiantes, ¿verdad? Que había no nada más en verano, sino también en invierno. Pero en verano se reducían pues, las aguas, los mosquitos, pero exactamente. Entonces, ¿se podía catalogar ese tiempo a Cadereyta como un pueblo enfermizo? Así es, así lo manifiesta el doctor Esteban Tamés, lo considera como un pueblo enfermizo por lo mismo, porque Cadereyta está en una parte, vamos a decir, completamente baja.
Entonces dice que en algunos de los escritos él manifiesta, dice que se hacen muchos estancamientos cuando llueve. Y como también Cadereyta estaba circundado por 3 afluentes, ¿verdad? Hay agua, los arroyos, todo. Pues siempre estaba la cuestión de que la insalubridad no los desmontaban, o los mismos animales iban ahí, se hacían... Tiraban basura y demás. Estos arroyos o ríos son el San Juan, Cadereyta, estaba el de Gata y el Santa Catarina, que se une ahí a San Juan. Así es. El río Ramos también. El río Ramos pasa por ahí. Entonces, había afluencia de agua, quedaban charcos, se hacían musgos, la gente no había, bueno, muchas veces ahorita todavía en Monterrey la gente tira mucha basura. Sí. En aquellos tiempos animales muertos y demás, eso es terrible, ¿no? Entonces esa era la situación por la cual se veían todos estos problemas. Aparte, hay que recordar, no había drenaje. Era el agua, era las norias generalmente, o la que se agarraba de los manantiales, de los arroyos, de los ríos, y pues bueno, en muchas partes pues, no había drenaje, no había lo que conocemos como los WC, los baños, eran los famosos excusados de pozo, o mucha gente también hacía sus necesidades al aire libre, y eso contribuía a las enfermedades. Exacto, así es, inclusive iban hasta el arroyo. Sí. Mi abuela platicaba en un diario que hizo que lamentablemente, inclusive cuando la fiebre, la influenza española, dice que no se daba abasto también de los problemas que había, de toda la gente que estaba, pues vamos a decir, enferma, que dice que la gente se venía de las rancherías a Cadereyta a buscar los remedios para que los ayudaran a aliviarse, y como no tenían dónde vivir y todo, entonces tú salías, dice mi abuela, que ella de repente caminaba, y en los caminos estaban ahí las necesidades. Todo el murero ahí que se deriva de aquello, bueno, esas conciencias, ese orden, si no lo hay ahorita, ustedes imaginan en aquel tiempo, ¿verdad? Que las medidas que de hecho las medidas sanitarias en Nuevo León, en Monterrey, se las vino a imponer Gonzalitos, definitivamente. Les hemos dicho aquí a nuestra gente que había en Monterrey, pleno centro de Monterrey, la presa grande y la presa chica. La presa grande que estaba en Diego Montemayor era la Cortina, ahí donde está el museo. Exacto. Allá ve que está la Hombonada, donde está el Museo de Historia Mexicana, todo eso, y llegaría más o menos hasta Suazua, un poco hasta Zaragoza, y luego estaba la presa chica y la Cortina estaba en la calle del Teatro, o sea, hoy Escobedo. Doble presa teníamos, pero pues sí tenías el abasto de agua ahí, nomás que la gente tiraba basura, tiraba animales muertos, era un desastre, no limpiaban las acequias, y mucho mosquito, y se vinieron las epidemias. Dentro de estos, ¿qué otros personajes o qué otras epidemias hubo ahí en Cadereyta? Bueno, aparte del cólera, que fue muy fuerte, vamos a decir también, o sea, y que a pesar de que no, lamentablemente no hay suficientes registros, que no dudo que tuvieron que haber habido muchos, porque se hablan de 2,000 enfermos. También tuvimos, vamos a decir, que tengo por aquí para no cometer errores, la viruela negra, que se presentó en 1857, perdón, en 1862 y en 1882. Ya en 1862 ya existían otros médicos en Cadereyta, como el doctor Moisés Knapp. Por ahí creo que tenemos una imagen de ¿verdad? El doctor Moisés Knapp. Aquí tenemos ahorita una información del periódico oficial. Exacto, esto ya viene siendo la viruela negra, pero este es del año de 1882. Ah, La Voz de México, dice ahí la... Así es, ¿verdad? Exactamente, es el periódico La Voz de México. Y ahí entonces ya lo apoya el doctor Moisés Knapp, estaba el doctor Ambrosio García Delgado. Sí. De hecho, este doctor, Ambrosio García Delgado, se listó para apoyar cuando la invasión norteamericana en México. ¿Ah, sí? Y él viene siendo tío de don Agapito García Dávila, el fundador de la Plaza de Toros. Que fue el gobernador también, don Agapito, ¿verdad? Exactamente. Bueno, este es aquí, es extranjero. El doctor Moisés Knapp, es Moisés Lowman Knapp. Es muy interesante en realidad todo lo que hizo este doctor, que también fue un excelente físico. Él atribuía inclusive que muchas de las epidemias, por aquí de hecho lo tengo escrito. Pero vivió en Cadereyta. Claro, sí, por supuesto. Y judío. De origen judío, ¿verdad? Pues los nombres, el nombre. Lo toman como que era de Austria, pero el apellido es completamente judío. Sí, así es. Entonces él de hecho se graduó en 1837 y
Museo Francés aquí en México por los años en que él, de hecho por ahí está también una copia del ¿Y qué andaba haciendo esta gente tan inteligente, tan preparada, acá en Cadereyta, acá en Nuevo León, en estos calorones, en estos friazos? Exactamente. Ese nomás, la mística también de practicar la Y medicina. algo curioso, en Cadereyta se establecieron muchos médicos, pero muchos no ejercieron, muchos no presentaron su título de médico, más sin embargo como que eran ayudantes, porque inclusive en los documentos de defunciones de Cadereyta de por esos años, viene que da fe de tal cadáver, el doctor tal, o de algún problema que tuvieron. Oiga, ¿y por qué iban ahí? Eso es lo que llama la atención. ¿Les gustarían las muchachas de ellos? ¿Qué? Pues, o sea, no sé. Bueno, había mucho cañaveral, había mucha producción de caña de azúcar, piloncillo. Él precisamente, ahí estuve platicando hace poquito con José Manuel, me informa que precisamente él en los años en que estuvo en Cadereyta fundó una fábrica de azúcar, él trajo de hecho la maquinaria de Nueva York. Y él muere ahí en 1879 en Cadereyta. De hecho, maestro, ahí lo confunden con el doctor que operó de las cataratas al doctor González. Así es. No, Y no sé. no es él, es otro, porque él muere en 1879 y al doctor me lo operan en 1880-81. Así es. Entonces, pero bueno, algún atractivo tenía Cadereyta que estos médicos iban, porque me imagino que está ligado también a los negocios, y alguno de estos se casó ahí con Cadereyta. Bueno, de hecho, él tuvo ahí algunas hijas, y esas hijas, bueno, una de ellas es la doctora Elena Nada, Sí. que es una de las primeras parteras y médico cirujano partero ahí que se estableció en Cadereyta, pero se considera como una de las primeras parteras de Nuevo León. Ella es Elena Nada. Ahí está en la imagen, Así para los que están viendo en Gamavisión, está una fotografía de Elena Knapp. Ella nace de hecho en Ohio, es la única que ella y otro hermano nacen no en Cadereyta, en Ohio, y ella precisamente ejerce parte de la medicina aquí junto con otra mujer muy importante que fue Rita Galindo, y luego ya la vamos a ver más adelante ya como partera. Los registros históricos en Cadereyta ya la tienen registrada como partera. Pues qué bueno que está rescatando a estas mujeres, ¿sabes? Porque la historia machista y misógina que siempre se ha hecho aquí, que ya está cambiando, ya está visibilizando a las mujeres. Exactamente. Y ella de hecho muere en 1922 en San Antonio. Ya me había tocado ir hace algunos años a conocer su tumba, pero el año pasado retomé la vuelta otra vez a San Antonio como un homenaje y hice una pequeña semblanza. Por ahí tengo la foto donde estoy junto a la tumba, llama la atención porque parece una tumba como de masones, porque ya ve que los masones no son que son muy cuadrados. Sí, no es de mucha estructura. Por ahí está también la fotografía, ¿verdad?, de esta doctora. Y junto con ella también hubo otra que fue María Saldívar, pero no era de Cadereyta. María Saldívar creo que era de San Pedro. Por ahí, por si alguna. ¿De San Pedro o Garza García? Pero vivió ahí Cadereyta. Pero vivió también en Cadereyta. Fue prácticamente casi a la par de ellas, aunque era más chica que ellas. Pues sí, en esta cuestión hay que dejar bien establecido. Una persona puede nacer en cierto lugar, a veces hasta para siete, nacer en un lugar, pero también dónde reside es muy importante. Claro. Y a veces yo les digo allá en Sabina, fulano de tal, pues no nació aquí, pero es más sabinense que tú. Y bueno, se dan esos casos donde es gente que se apropia de los valores, las tradiciones, las costumbres, la cultura, la raigambre del pueblo, ¿verdad? Exactamente. Y sí, en realidad a mí me llama mucho la atención en todo lo que he investigado de registros, independientemente de documentos, es que aparte en Cadereyta se establecieron muchos extranjeros, entre ellos franceses y alemanes, y se casaron con jimenenses. Pues, yo me sigo preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se dio esta situación? Es que debe haber algo de fundamento económico. Bueno. Por algo iban, pues ir a sufrir, a batallar, ya no. Pues, yo creo que tenía que sobrevivir y habría que buscarle por el lado de los negocios también. Pues, y ahí deben estar metidos, ¿eh? Y lo más seguro, y usted sabe que la gran parte de los principales también gente de la industria aquí en Nuevo León pues eran originarios de Cadereyta. Hablando ahorita de Guadalupe Sada, Sí. la mayoría de los Sada pues, Son de Cadereyta, claro. Sí, son Claro. de ahí. Y bueno, pues así es la vida. Aquí tenemos una imagen de una pintura de la iglesia de Cadereyta. Así es. ¿Así está actualmente? No. Bueno, así está igual todavía como ahorita la vemos, ¿verdad? Sí. Se supone que lo tomaron de una fotografía, ¿verdad?, antigua, más o menos como de los años de 1880,
Está al lado izquierdo de la casa precisamente donde se Cedillo García de León, otro de los que también fue muy importante Cadereyta porque fue alcalde. Y él ayudó también en parte cuando los problemas también de epidemia, sobre todo cuando hubo la epidemia que era la de esta que dice como de la palúdica, la que el paludismo, sí. Exactamente, así es. Y este hoyo lo hizo la señora Elma de León, María Elma de León. Oiga, me han comentado que esta iglesia, ya tengo tiempo de no ir, sí, de Cadereyta, pero no la iglesia, está climatizada. Sí, ya está. Pero no con aire lavado, no con clima. Aire acondicionado. Sí, ya retiró. Ah, caray, entonces ahí. Tiene su cariñito. Y otra cosa que me comentaron, que muy seguido limpian las campanas, que están muy brillosas. Ah, bueno, pues también no me ha tocado tanto así, pero digo, así tan detalle verlo, ¿verdad? Pero sí sé que son campanas. Porque dicen mis amigos que van, oye, pega el sol a las campanas y te deslumbra de que, ya es que en muchas iglesias nuestras las campanas viejitas nunca las limpian, nunca les dan mantenimiento. Dirían en Sabina, no sé si Cadereyta diga, están nejas. Están nejas de verdad. Sí, muy de los pueblos. Sí, entonces, qué interesante esta historia de las epidemias de los médicos de Cadereyta. Volvemos en un momento aquí, en Viernes de Historia de la Guillotina. Conoce el 123 del fraude en banca electrónica. En Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que 1. Desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibes en tu celular o escanear códigos QR. 3. Claves o contraseñas para actualizaciones de software y sincronizar dispositivos. Si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo a Citibanamex Resuelve o Citiservice. 123, juntos contra el fraude.
Con nosotros Emma Montemayor, la condesa Mont, excelente historiadora, genealogista, y sobre todo su campo de acción que es Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Verdaderamente nos está platicando la historia de las epidemias, los médicos y de algunas doctoras que participaron activamente en estas epidemias. ¿Qué otra cuestión nos puede decir sobre esta situación de, ya hablamos del tabardillo, la viruela, del cólera, bueno, las fiebres palúdicas eran muy dadas también? Muy dadas, completamente, pero también hay una muy importante que fue la fiebre amarilla y la influenza española. Sí. También hubo fiebre amarilla, también fue por los años de 1874 a 1882, hay un lapso ahí, ¿verdad? Y era muy común estar viendo, por decir, documentos de que murió de fiebre. En algunos no se especifica exactamente, pero cuando tú checas registros de 4 o 5 seguidos en los libros, pues ya lo consideras como una epidemia, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Ahora, habría que tener también cuidado, no sé si allá haya pasado en Cadereyta, ¿no? Yo recuerdo por allá en los años 30, el doctor del siglo pasado, el doctor Mateo Sáez, en uno de sus escritos menciona que lo mandaron de salud, en el Consejo de Salud a Galeana. Porque, oye, ¿podría revisar esto? Están muriendo y todo viene aquí en las actas de defunción. Se murieron de diarrea. Oye, pues, esto está peligroso. Ya fue el hombre ya. No, pues es que el que hacía las actas ahí no sabía de otra enfermedad y a todos les ponía que se morían de diarrea, caray. Entonces, también digo, porque luego uno a estudiarse tiene que tener cierto cuidado en estas informaciones oficiales. Así es, exactamente. Y bueno, durante la época que fue, vamos a decir, la influenza, que fue en algunos años, bueno, vamos a decir que le tocó a Cadereyta en 1913, 1914, todavía en 1918, platicaba mi abuela Ofelia, mi abuela materna, su padre en esa época era alcalde, Santo Ríos Níquez, y él, pues desde luego como alcalde, pues solicitaba el apoyo de varios médicos. Hubo un médico muy importante en Cadereyta, que fue el doctor Juan F. Rodríguez. Sí. Entonces él apoyó de hecho muchísimo a todo este problema. Y recordaba a mi abuela ahorita que lo que decíamos, que cómo le hacía a la gente. Bueno, pues ella en un diario que escribió hace muchos años, escribe ella y dice que la gente, la gran mayoría se concentraba en la plaza. Así es. Haga de cuenta, bueno. Y de ahí como que solicitaban las medicinas que eran gratuitas. Su padre en esa época también tenía una farmacia en Cadereyta. Y el doctor Juan Rodríguez, junto con el doctor José Cortázar y otro que fue también el doctor Joaquín Valle, bueno, Joaquín Valle ya un poquito después, pero también tocaron en los siguientes años, hubo también problemas. Aquí en la imagen, precisamente Juan, en la imagen tenemos a Juan F. Rodríguez. Juan Francisco debe haber sido, ¿verdad? Sí, así es. Juan Francisco Rodríguez. Entonces, de hecho, él viene siendo suegro de este doctor Guido Morelos. De Guido Muebles, es un personaje muy interesante, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, sí. muy famoso ahí en Cadereyta, y tenía también establecido su consultorio por la calle Hidalgo, junto con una pequeña botica, y él se apoyó precisamente con el bisabuelo Santos Ríos, y de hecho tuvieron que ocupar toda la fábrica de azúcar que está en la entrada de Cadereyta, Sí. que también era parte de la familia Los Serrano, y ella dice, mi abuela, ponían los tendidos Sí. hasta en petates, Uh-huh. así es que para a toda la gente atenderla. Sí. Y este personaje vivió ahí, en Vivió Cadereyta. ahí en Cadereyta y murió en Cadereyta. Sí. Fue un médico muy famoso. De hecho, hace poquito tuve la oportunidad de donar una mesa que perteneció a él, una mesa que tenía más de 100 años al Museo de él de Cadereyta. Sí. Bueno, le tocó después como regalo a mi abuelo paterno, y ya pasó después a uno de mis hermanos. Y aquí ya estamos hablando, ¿en qué años? 1914, 1914, que 1917. de hecho en 1916 muere el doctor Ambrosio García Dávila. Sí. Algunos atribuían que se había contagiado de influenza. No, él murió de... También la influenza causó muchos fallecimientos, no sé ahí en Cadereyta de cuánto se hable, e incluso se decía, esta persona ya no tiene remedio de tierra moribundo, y los enterraban moribundos. Exacto. Bueno, de hecho, en lo que platica mi abuela, dice que entraba su padre a la casa porque
que no sabían, y ya me di cuenta que decían, nos colgaban unos saquitos Sí. con alcanforina y a los muebles, y usaba también unos polvitos con azufre que ponían en la orilla de la puerta. Era, bueno, la gente le iba a todo, era tratar Claro. de contener la enfermedad, Exactamente. definitivamente, Así es. que fue tremenda, que es la influenza española. Ah, y hacemos la aclaración. Bueno, este documento de qué Este es? documento precisamente es para constar la licencia del doctor Ambrosio García Delgado, Sí. que fue como en los años de 1860, y el doctor, era también otro médico, el doctor Hipólito Morio. Hipólito Morio estuvo prácticamente casi un año en ¿De Cadereyta. qué origen eres? Él era francés, de hecho había sido un médico militar. Sí. Llega a Cadereyta, ahí como que llegó con su familia porque hay un registro de 2 defunciones de niños, que yo pienso que murieron también en la época de la viruela negra, Sí. casualmente. Y como quiera, los quise compartir este documento, porque al final de cuentas, él estuvo pues un año, tuvo que haber ayudado en algo, ¿verdad? Así es. Y vamos a comentar precisamente sobre la influenza española, que no se originó en España. No. La influenza española se originó en una base militar de los Estados Unidos y ya están contaminados la gente, y el comandante de la base platica con el presidente de la República, le dice, no podemos mandar a esta gente a Europa, están enfermos, no, nos hace falta ya, y los mandaron. Llegaron a España y contaminaron al medio mundo, por eso se llama influenza española. O sea, como que el caso de los loquitos de Cadereyta, así se quedó allá en España, ¿verdad? Y la cosa fue que empezaron a publicarlo en los periódicos y la gente pensaba que era de allá. Era de allá y se quedó, y así se le llama la epidemia de la influenza española, definitivamente. Ahora bien, hablando de medicamentos, ¿qué medicamentos prácticos o ya los vendían de laboratorio? ¿Qué en esos tiempos? Bueno, lo poco que así recuerdo, por ahí he compartido, la belladona, pues era, vamos a decir, como un antiséptico, así, o sea, ayudaba inclusive para expectorar, para arrojar así. Pero no es venenoso Bueno, sí, sí, ¿verdad? Sí, o sea, se tenía que tener mucho cuidado, por aquí tengo más No. o menos. Bueno. ¿No habría alguna dama que se deshiciera del marido ahí con la belladona? Bueno, les decía, de hecho, surge precisamente, por aquí lo tengo apuntado, dice que también significa sombra de noche o también significa bella mujer y sirve para espasmos, para expectorar, para cuestiones del asma y también todo lo que era aliviar los dolores, sobre todo del pecho. Así es. ¿Verdad? Bueno, luego tenemos el jarabe de Tolú, que eso lo escribe mucho mi abuela lo comentaba, mi mamá también, es que nos daban jarabe de Tolú. ¿Qué era eso? ¿Y qué es eso, Tolú? Bueno, el jarabe de Tolú era para la tos, en un tratamiento también para heridas, o si no, también para enfermedades, perdón, de la piel, sarna o alguna cosa así que tuvieras por las plantas, ya ve que la hiedra. Irritaciones. Exactamente. Mi mamá recordaba que era la cuestión así de la hiedra y todo eso. Bueno, luego tenemos Pero a ver, el Tolú, ¿y qué era el Tolú? bueno, se supone que es una planta, mas no lo voy a decir que lo he investigado mucho, ¿verdad? Sí, pero hay que buscar a ver qué. Bueno, sí tendría que buscarlo, porque no es así que no lo he investigado mucho. Y luego tenemos la ipecacuana, que también es parte como un antiséptico y expectorante. Y ese también es muy, muy peligroso. Sí, tengo 50 años de no escuchar la palabra ipecacuana. Sí, es que ya ¿quién las usa ahorita, verdad? No, son en realidad. Debe estar aquí también, ahí en su majestad Google, ipecacuana, y para qué sirve, cuáles son también las contraindicaciones, pues hay que es venenosa. Exactamente. Anoche platicaba con mi hermano mayor que es médico y se reía y dice, bueno, ¿dónde sacas esos nombres locos? Dice, pues, digo, acuérdate que mamá platicaba. Digo, No, y aparecen en la época, en los periódicos y recetas de la época. Exactamente, bueno, igual yo escuchaba mucho, igual por mi abuela, la quinina y el yodo. Sí. La quinina casi era primordial, o sea, ahí en Cadereyta lo usaban mucho. Lo consideraban como un alcaloide y se utilizaba para tratamientos de la malaria, también son derivados de los mosquitos, o sea, que todo eso hablando también de la cuestión, yo creo que ella también en la época de la influenza española, que es donde ella me habla de la quinina. Sí, que también es una droga, ¿eh? Exacto, Sí, una droga de las drogas. Sí, fuerte, sí, así es. Entonces tenemos otro muy importante que es el yodo, que también era lo conocimos, ya era de mucho combate.
pero había yodo, yodo rojo y yodo negro. Yodo negro. Sí, que era picosos, eran te ardía con ganas, pero también se usaba el yodo, me recuerdo, debe usarse todavía para el bocio, problemas de la garganta Yo, y por otras ejemplo, que cosas. tengo problemas de la tiroides, yo necesito todo lo que es así también el yodo. El yodo. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, y luego tenemos otro muy interesante, que de hecho ese recuerdo que mi papá en alguna ocasión me lo comentó, porque él hablaba también de que hacían jarabes y que sacaban Sí. de la resina de los pinos o de los álamos o de los árboles. Estaba que había que de la nacahuita, Así es. como esto se me hizo súper interesante, maestro. Dice, cortés el árbol de la nacahuita. Dice, utilizada desde época antigua, su planta es muy de nuestra región, Sí. lógico, ¿verdad? Sí, Y claro. sirve para remedios de tos, dolor de garganta y fiebre épica. Mi papá comentaba que es cuando él se enfermaba de gripa o catarro o algo y se lo daba. Sí, sí, sí. O sea, hacía Los tés, Los tés. sí, sí. típicos tés, ¿verdad? Era muy, muy común. Es que verdaderamente en aquellos tiempos la herbolaria era muy conocida. ¿Cómo no? Y los mismos médicos, pero también la gente del pueblo sabía para qué servía cada planta. Y ahora estamos un poco volviendo a eso, Exacto. ¿verdad? Sí, Que sí. de repente los laboratorios llegaron y invadieron todo, y esto es lo bueno, y resulta que no lo es tanto. Hay que volver a la naturaleza. Te perjudican, te componen una cosa, como digo, que te descomponen otra. Así es. Y lo otro, claro, el aceite de bacalao. Ese era muy, muy usado en la mamás de mi bisabuela. ¿Cómo se llama? Era el anuncio, La función es con- la emulsión Scott, donde estaba el hombre con un pez ahí atrás en la espalda, ¿verdad? Es el bacalao, el aceite de bacalao. aceite de bacalao. Sí, sí, pero debe haber sido no muy agradable para tomarse. No, bueno, me tocó a mí probarlo, pero sí es amargo. Sí. Es y ahora recuerdo también el aceite de ricino. Ay, no. Era también, era para, creo que ese era para el estómago, Para ¿verdad? el estómago. Para el estómago. Entonces todo ese tipo de medicamentos que había, le voy a comentar una vez, si usted recuerda, a lo mejor ya no le tocó, está muy joven, el volcánico. Ah, bueno, era también para sacar todo eso lo de los granos. De ¿verdad? grano, sí, mujer, y también para las contusiones. Ok. Todavía acabo de conseguir uno en la tienda de el señor, ¿cómo se llama? Que fue el verdadero cronista de los Herreras, fue alcalde, es el papá del alcalde actual. Tiene la vieja tienda ahí, y ahí tenía un volcánico. Pues, ¿dónde? Yo tenía 60 años de novelos de pequeño, y me regaló la señora uno, fíjese. Fíjate, nosotros nos ponían en la casa uno que se llamaba moticine, Sí. que era también así un ungüento, nos lo ponían en el pecho, pero haga de cuenta que papá lo ponía en un pañuelo, Sí. ahí en la estufa medio lo calenté y lo ponía y con eso. Con este quitado. No me decía que usted conoció la pomada Nuevo León. Bueno, le escuché, no me lo escuché, sí. La pomada Nuevo León, que la hacían los también ¿cómo se llama? En Santiago, y le envasaban aquí también en la colonia Independencia. Era en unas cajitas tipo, bueno, voy a decir, como el Vicks. Ok. Así era la pomada Nuevo León, fue muy famosa en su tiempo, y también servía para este tipo de cosas, depresiones, la cuestión de congestión nasal y demás. Esto es una situación muy interesante que se daba, y luego ya fue surgiendo la cuestión de los laboratorios, las farmacias. Por ejemplo, ahí vi ahorita una imagen donde tenemos una farmacia, una botica antigua, Así es. ¿verdad? Bueno, Esta. es don Raimundo Rodríguez, precisamente. Él tuvo una farmacia que duró muchísimos años, ahí en la esquina por la calle Juárez, si mal no recuerdo, creo que es José Ortiz de Domínguez, y él aquí es una imagen que me compartió hace mucho tiempo su nieto, Sí. el ingeniero Jorge Rodríguez. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? Y sus hijos son Jaime se me olvida el nombre, que también fue cronista de Cadereyta. Se me va el nombre del señor. Sí, son los que están aquí en la foto. Don Raimundo Chico, Raimundo y Jaime, los hijos, y don Raimundo Rodríguez Campos. Así es. Interesante. Por aquellos rumbo de Cadereyta, no digo dónde porque si no la gente va ahí. Hay una quinta donde tienen una farmacia así, estas antiguas, armada, completita, con tazones, con pomada. Ahí vi la pomada de Nuevo León,
Y ahí tiene adentro todo aquello, el volcánico, están donde molían los morteros. No, bien completa. Claro, además tiene una pequeña sección de oftalmología y tiene una pequeña de sección donde está el correo y el telégrafo y tiene una tienda antigua completita con todos los productos que había en las tiendas de aquello. ¿Y los vende? No, O sea, es una especie de museo familiar. Está por aquellos rumbos, no digo dónde porque si no va la gente, cuidado. Algún día iremos ahí para que usted conozca eso. Yo hice 2 o 3 programas de televisión en esto porque nos da, bueno, primero la añoranza. Para nosotros que conocimos aquello, a los muchachos a lo mejor no les dice nada, pero sí te llama la atención de ver toda aquella farmacia completita. Pero además están los productos, están las medicinas, todo lo que se hacía ahí. Está una barbería con 4 o 6 sillones, uno de San Luis, Missouri de 1906 y de palmito, sillones de barbería, están todas las navajas, están las brochas, interesantísimo todo aquello, verdaderamente es un museo familiar de lo más completo que lo hizo, lamentablemente ya falleció el ingeniero Vela, son los dueños de ahí, los hijos. Es una maravilla lo que tienen, una maravilla verdaderamente. Ahorita ya no se ven esas Sí. cosas. A ver, aquí está en la tumba de... Bueno, estoy precisamente aquí en la tumba de la doctora Elena Nau, la que les comentaba, que Sí. es una de las primeras médicos cirujano partero. Ella Sí. está sepultada precisamente ahí en San Antonio, Texas, y ella pues fallece en 1922. Qué interesante, y como usted dice, las tumbas muy sencillas y mucho cuestión arquitectónica, ¿verdad? Exactamente, la forma en cuando la primera vez que la vi, yo pensé por un momento, dije, bueno, sería su padre masón, ella o qué, ¿verdad? Pero no hay un símbolo masón. No, no hay ningún símbolo. De hecho, le di la vuelta. Sí, claro. De su padre, pues fue sepultado en Cadereyta Sí. en 1879. Y sí, bueno, me tocó dar la vuelta porque hice una breve semblanza sobre ella. Bueno, pues con esta imagen cerramos este programa de Viernes de Historia de la Guillotina. Excelente plática, no será la última vez que esté con nosotros para que nos platique, no tan solo de esto, sino de todas estas historias que he investigado. Me interesa mucho luego platicar también de estas genealogías que llevan a todo el mundo a ser originarios allá de don Diego de Montemayor, más bien de Alberto el Canto. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Viernes de Historia de la Guillotina. Serenidad y paciencia, mucha paciencia, tranquilos. Nos veremos en el siguiente programa de Viernes de Historia.